Yo en mi cabeza nunca me imaginaba que fuese a tener la oportunidad de llegar al primer equipo del Real Madrid. Lo que me centraba era en el presente, en tratar de mejorar. Siempre he tenido una mentalidad muy de lo mismo que le repito a mi hijo: la mejor cualidad que puede tener un futbolista es las ganas y la capacidad de aprender. Y de repente te llega, porque empiezas a tener entrenamientos con el primer equipo, de ahí pasas a jugar partidos amistosos y llega ese debut en Alemania, en Karlsruhe. Lo recuerdo porque fue un momento maravilloso, evidentemente, esa primera vez que saltas al terreno de juego con el Real Madrid y dices, uff, lo he conseguido, ¿no? Digo, titular en el Real Madrid con Fabio Capello, previo debut con Arsenio Iglesias en esa temporada anterior, Del Bosque, Valdano, Arsenio y Fabio Capello, ¿no? Y luego, sin duda, Javier Irureta. Llegas luego a la cantera del Real Madrid y de repente te igualas. Y eso viene muy bien para darte cuenta que vas a necesitar que te acompañe la humildad durante toda tu carrera para poder crecer y aprender. En esos 2 años, la verdad es que me pasaron muchísimas cosas muy grandes en muy poco tiempo, y que el recuerdo de la Champions era como decir, madre mía, en estos 2 años todo lo que he conseguido y ahora esto también, que es lo máximo, y después qué, ¿no? Sobre todo porque se había generado ese ambiente de la necesidad del Real Madrid de ganar la Copa de Europa, y se había generado también una barrera, una resistencia, ¿no?, a ese título, y que además fue un año muy complicado para nuestro equipo. Claro, yo vivía en una nube, pero el equipo en la Liga esa temporada estaba penando más que campando con éxito. Cuando las circunstancias en el primer equipo no son buenas, se abre además una oportunidad para canteranos, y eso tú también lo ves. Cuando el equipo está funcionando al máximo nivel, también se te cierran esas puertas. Necesitas que se den las dos cosas, y ese escenario se dio en ese momento. Pero como Raúl, para empezar, y el máximo exponente, como Guti, como Álvaro, García Calvo, Fernando Sanz. De ahí se empezó a gestar una generación de jugadores canteranos, la llegada de Lorenzo Sanz, y en ese escenario se necesitaba iniciar un proyecto, y se decidió, se fichó muy bien Roberto Carlos, Mijatovic, Zucker, Seedorf, Karembé, gracias al trabajo de Fabio Capello y gracias a esa conjunción de gente joven de la cantera con hambre y con nivel, por supuesto, y también jugadores internacionales de muchísimo nivel, contrastados, pero con mucha hambre, y eso no podía terminar de otra manera que con éxito. Y creo que también tiene una cuota muy importante Jupp Heynckes, porque aunque su temporada fue muy difícil en términos de liga, pero supo manejar y lidiar esas dificultades para llevar el equipo hasta la final, y no solo llevarle, sino ganarla. Y creo que ahí se empezó a forjar otra vez esa mentalidad indestructible que demuestra el Real Madrid en Champions. La quinta del buitre, fíjate que ha sido pues uno de los momentos más icónicos del fútbol mundial, fútbol que desarrolló, que era un auténtico espectáculo, y se quedó sin ser campeón de Europa. Trajo una evolución muy grande en métodos de entrenamiento, en tecnología también. Yo no estaba acostumbrado a analizar partidos, no habíamos visto vídeos de análisis de los rivales. A nivel de preparación física igual, para mí fue una revolución en términos de gestión psicológica de la plantilla, en términos de liderazgo, cómo era capaz, siendo una persona muy autoritaria, de manejar los diferentes perfiles y roles que había dentro de la plantilla, de tal manera que nos tenía todos apretadísimos, a todos, pero apretadísimos, es decir, una exigencia máxima que sacaba lo mejor de nosotros, hasta el punto límite de que casi le odiábamos. Pero nadie era unánime, todos queríamos que siguiera. Ese equipo no tenía miedo. Ese equipo tenía una característica, y yo creo que ese ADN está instaurado en el Real Madrid. El Real Madrid es un equipo que juega sin miedo, creo que es uno de sus grandes poderes. Lo que hace es intimidar a los rivales. Hemos venido aquí y tenemos una oportunidad para hacer algo histórico, no se nos va a escapar. Y el equipo se transformaba, salías a los partidos de Champions y decías, madre mía, pero ¿por qué no hacemos la mitad de esto en Liga? No sabías por qué, llevabas esa motivación extra de la oportunidad de hacer algo histórico. Yo no recuerdo una semana de entrenamientos de más nivel en mi vida. La calidad que se vio de ejecución de ejercicios, de implicación, de motivación, de concentración, eso fue impresionante. Era decir, madre mía, el nivelazo de equipo que tenemos, es que vuelo.
es que nunca me he encontrado con tanta confianza, con tanta fuerza, con tanta velocidad. Se encara la salida hacia el campo y nos juntamos los dos equipos después del calentamiento. Coincides en 1 metro de distancia y te miras cara a cara. Y en ese momento fue la confirmación, o sea, no se nos escapa. En la cara de los jugadores de la Juve se veía preocupación y en la cara de nuestros jugadores lo que se veía era seguridad. Yo no tuve la suerte de jugar la final, estuve en el banquillo, estuve calentando y estaba como loco por entrar porque tenía una seguridad en mí mismo y le veía la cara del Piero, la cara a Zidane y decías, es que me los como. Y tú que eras un mico comparado con esos jugadores, con la trayectoria que tenían, y tú acababas de empezar, eras un bebé en el fútbol, y te sentías con ese poder. Creo que tiene mucho mérito la gestión de Heynckes porque al final ha demostrado ser un entrenador de primerísimo nivel. Luego en el Bayern de Múnich ha tenido todos los éxitos también. Para mí es incuestionable. Lo que pasa es que gestionar el vestuario del Real Madrid es una tarea muy difícil. Jupp tenía otro modelo, otra personalidad, mucho más cercano, mucho más flexible, no quiere decir no exigente. Ese vestuario se descontroló y se le escapó un poquito de las manos y sabes que siempre hay jugadores con más o menos docilidad y se generó un ambiente difícil, no de que pasaran cosas graves, pero era un vestuario en el que no estaba la cosa conectada con el entrenador como estaba antes. Pero aún así ganas la Champions. Ya en el vestuario, allí pues lo típico, champán, todos empapados, a botes, a gritos y la Copa de Europa la teníamos Jaime y yo y nos la llevamos a nuestra habitación. Nos rapamos la cabeza, fueron bajando compañeros y bajamos nosotros y llegamos los últimos. Y llegamos con la copa, llegamos al salón y nos dicen que está lleno, que no hay sitio, que no hay mesa. Y nos miramos Jaime y yo y le decimos, bueno, pues la Copa de Europa no va a cenar aquí. En un momento se preparó allí espacio y nos prepararon mesas para Jaime, para mí, nuestras familias, y pudimos cenar con todos nuestros compañeros y todo, ¿no? A mí me hubiera encantado seguir en el Real Madrid muchos años. Yo tuve que tomar una decisión muy difícil con 22 años y después de todo lo que había vivido en esas 2 temporadas. Gus Hiddink, que me dice que está contento conmigo, pero que no me puede inscribir en la lista de Champions. Entonces, cuando un entrenador te dice eso, dices, no me escribes en la lista de Champions, que me estás diciendo que no cuentas conmigo. Me dices que estás muy contento, pero que desde arriba te están diciendo que yo no puedo estar en la lista de Champions. Pues sea por lo que sea, yo analicé la situación y siempre he sido de buscar soluciones, no de buscar culpables. Y yo lo que entendía es que se ponía en riesgo mi continuidad de crecimiento, y eso lo he tenido muy claro. Para mí fue muy doloroso, naciera el origen donde naciera, en el entrenador o en la directiva, por necesidades económicas, que en aquella época es verdad que el Real Madrid tenía problemas económicos y hacer caja también le venía bien. A mí eso pues me fue muy difícil para mí, porque yo estaba encantadísimo en el club de mi vida, pero la vida sigue. Mi carrera como futbolista tenía que seguir. No se me cayeron los anillos para irme a un Racing de Santander, que lo considero un aprendizaje brutal. Comerme las uvas de unas navidades como Pichichi de la Liga Española. Pues tú fíjate, eso no es ningún título, pero me hace mucha ilusión, ¿no? Luego, fichar por el Deportivo La Coruña con un proyecto muy ambicioso, y fíjate todo lo que ha venido después, llegar a la selección española también absoluta, desde un equipo que no sea Madrid o Barcelona o Atlético de Madrid. Mucho mérito de que eso pasase lo tiene el Real Madrid, porque en ese Deportivo había mucha mentalidad ganadora con ADN también del Real Madrid, y al final pues has aprendido a eso, a competir, y a donde hay dificultades y ver oportunidades, y la final de la Copa del Rey en el Bernabéu fue eso, un equipo que era el Deportivo de La Coruña, con una mezcla entre gente joven, gente veterana. Nos sentíamos capaces de competirle a cualquiera, y como nos lo habíamos demostrado siendo capaces de ganar la Liga, que es el campeonato de la regularidad, y que es dificilísimo en España que la Liga no la gane el Madrid o el Barça, o si no el Atleti, y bueno, desde su subida con Arsenio ya empezó a verse que ese equipo tenía algo especial, porque es verdad que La Coruña también es una ciudad especial y mágica, y creo que nuestra liga es un homenaje a Arsenio, sin ninguna duda. La liga que nosotros conquistamos, que no pudo conquistar ese primer Superdeport, es el mejor homenaje que se le podía hacer. Además fue en unas circunstancias muy parecidas, porque todo se decidió también en la última jornada y no fallamos, ¿no?
un avanzado en su época. No ha tenido la suerte de vivir un fútbol mediático. Él dominaba las ruedas de prensa de una manera maravillosa, con esa retranca gallega que tenía, era un auténtico espectáculo. En el trato a los jugadores, él hacía de nutricionista diciéndote, niño, no tome vino, niño, hay que descansar. Es decir, un avanzado, porque eso nos estilaba, ¿no? Ese controlar esos pequeños detalles que fíjate si son tan importantes que se han creado ciencia alrededor de ellos, como es la nutrición, la preparación física, con la importancia del descanso, bueno, y luego buscar hacer un fútbol simple, dentro de la complejidad que tiene el fútbol también. Creo que ha sido un auténtico avanzado y si no se le ha reconocido más durante su época ha sido porque no vivíamos un fútbol mediático bonito, y es una pena ver dónde están ahora, y ojalá pues en el futuro lo más cercano posible el Depor vuelva a estar en primera división, y no solo ahí, sino codeándose con los mejores equipos de Europa, porque creo que es muy bueno para el fútbol.